Bienvenidos a la iglesia Árboles de Justicia, México. Tu experiencia está por comenzar. Hola, ¿cómo están? Les habla Israel Velázquez, su servidor. Este día quiero enviarles un saludo, quiero enviarles una palabra de esperanza, una palabra de gozo, una palabra de aliento, y sé que te bendecirá esta palabra. Este día quiero hablarte acerca de una parábola en donde Jesús hace referencia de lo importante que es esa parábola para poder entender las demás parábolas. Jesús hace un énfasis en este versículo. Jesús hace un énfasis diciendo, debes entender esto. Si no lo entiendes, ¿cómo vas a entender las demás lecciones? ¿Cómo vas a entender las demás enseñanzas? ¿Cómo vas a entender las demás parábolas? Y es un llamado para que tú y yo estemos poniendo atención y estemos pidiéndole a Dios que Él nos revele su palabra, que Él nos revele lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué Jesús hace este énfasis en poder aprender y poder entender esta parábola? Bueno, muy sencillo. Esta parábola es la llave para poder abrir las demás parábolas. En esta parábola está el propósito poderoso de la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo amo la palabra de Dios. ¿Tú amas la palabra de Dios? Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios es hermosa. Yo espero y deseo de todo corazón que tú ames la Escritura, que tú ames la palabra, que tú ames buscarle, que tú ames leer, que tú ames lo que Dios nos ha dado para fortalecernos. Mira, en este amor, en el amor que le tenemos a la Escritura, debe estar reflejado en nuestra vida. Tiene que notarse que nosotros amamos la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios es poderosa. La voz de Dios hace que las cosas cobren vida. Lo voy a repetir. La voz de Dios hace que las cosas cobren vida. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es una semilla. Y esa semilla queda en un terreno. En este terreno, la palabra le llama el corazón, en donde la Escritura nos enseña que el corazón es el suelo, es la tierra. La vida de Dios produce el cambio en esa semilla. Y déjame decirte que la vida de Dios produce ese cambio en la semilla. Es bien hermoso ver a una planta crecer. Es bien hermoso ver una planta dar fruto. Es bien hermoso ver todo el proceso, cómo es que una planta florece. Pero déjame decirte que hay algo bien impresionante y bien hermoso en esta enseñanza. En Tesalonicenses, Pablo dice que la palabra de Dios lleva el poder de Dios. Así que la palabra de Dios llega en una forma de semilla. Esta es la palabra que queda en nuestro corazón. Esa palabra que tú escuchas cada domingo es una palabra en donde entra como una semilla. Esa semilla queda depositada en una tierra. En esa semilla es donde Dios hace la obra. En ti y en mí tiene que producir algo, tiene que producir fruto. Y ese fruto viene de parte de Dios. Cada que yo hable de corazón, tú vas a relacionar a la tierra. Cuando hablemos de la palabra de Dios, tú debes saber que hablamos de una semilla. Escuchar la palabra de Dios es algo hermoso. Escuchar la palabra de Dios debe ser diario. Porque el escuchar la palabra de Dios es cuando tú alineas tu vida, cuando tú recibes la instrucción del cielo cada día. Por eso es importante que tú y yo escuchemos la palabra todos los días. Por eso es importante que tú ores y que tú busques a Dios cada día. Porque cada día vas a encontrar las instrucciones para tu día. Vas a encontrar las instrucciones para tu situación. El escuchar la palabra de Dios te responderá preguntas que has tenido por años. Tu respuesta está en la palabra de Dios. Tu respuesta está en Dios. Sabes, leí una frase que decía que debemos oír la palabra de Dios cada día. Tenemos que oír su palabra diario porque diario se nos olvida.
Es importante estar recordando esa palabra para que vivamos de acuerdo a esa palabra. Leer la Escritura, buscar a Dios te enseña qué es importante a los ojos de Dios. Acuérdate que nuestro corazón nos va a decir lo que está bien y lo que está mal, pero hay un problema, porque Dios no nos mandó a escuchar nuestro corazón, Dios nos ha enviado a escuchar su palabra. Por eso la importancia de buscarle, por eso la importancia de entender la Escritura. Quiero que tú me acompañes Hebreos 5:12 y dice: porque debiendo ser maestros ya, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Escuche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire, la palabra de Dios tiene el aliento para distintas etapas de nuestra vida. La palabra de Dios está para diferentes circunstancias de nuestra vida. La palabra de Dios está para vivirla toda la vida, y en cada etapa de nuestra vida la palabra de Dios siempre va a ser puntual. ¿Sabe? En la vida de los hijos de Dios la palabra tiene que estar presente. Y mire, la leche de la palabra. ¿Qué es la leche de la palabra? Bueno, la palabra hace referencia a un niño. La palabra nos enseña que hace referencia que es para un pequeño, que es para un niño. Y sabe, cuando hablamos de niño, nos referimos a que es un bebé recién nacido, hasta aproximadamente un niño de 14, 12 años. La leche es el alimento principal de un pequeño. La leche es la que lo alimenta. La leche también es la que le nutre. Pero en la Escritura la palabra leche da referencia a que es un alimento que consuela y que trae aliento. También la Escritura nos habla acerca de la carne de la palabra. La carne de la palabra la describen como la palabra de justicia. La carne de la palabra es la que desencadena y produce un cambio en nuestra vida. Es decir, que es esa palabra poderosa que va a buscar retarte. Es una palabra que va a buscar provocarte. Es una palabra que te va a llevar a reconocer lo que tú eres para poder cambiar. Es una palabra que llega a tu vida para transformarte. Es una palabra que llega a tu vida para hacerte reaccionar. Entonces, cuando hablamos de la leche es la que alimenta, la leche es la que anima y la leche es la que consuela. Estamos hablando de la Escritura, que hay personas que necesitan ánimo, consuelo, y eso es lo primero para cuando una persona recibe a Cristo. Pero cuando hablamos de la carne, de la palabra, es ese alimento que te va a retar, como ya lo dije, que te va a confrontar, y que es la palabra transformadora. Será una palabra que te exhorta. Y sabes, tú estás muy acostumbrado a escuchar palabra sólida, palabra que te exhorta, palabra que te confronta, palabra que te transforma. Somos una iglesia especial, y este día no solamente los que asisten a la iglesia son los que han recibido. El día de hoy hemos habladole a miles de personas que le estamos compartiendo el alimento sólido. Pero hay otro tipo de palabra, y este tipo de palabra son las promesas de Dios a tu vida. ¿Sabes? Hay más de 7,700 promesas de Dios en la Escritura. ¿Habrá una para ti? Claro que habrá una para ti. ¿Sabes? Dios pone la palabra para describir nuestro futuro. Esa es la palabra profética. Esa es la palabra de Dios. Dios pone su palabra sobre alguna persona para poder describir su futuro, para poder describir quién es esa persona y qué va a hacer esa persona. ¿Sabes? Dios puede hacer lo que quiera con su palabra. Dios puede hacer lo que quiera con su palabra. Pero este día quiero hablar solamente de estas 3 palabras.
Santiago 1:21. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuche, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, escuche, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre, dice el diccionario, que es docilidad, que es suavidad, que es dulzura y sobre todo que es humildad. Dice la palabra que tenemos que recibir la palabra en humildad. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres humilde o solo te haces el humilde? Bueno, para recibir la palabra necesitas humildad, necesitamos humildad. La palabra implantada, dice la Escritura, la cual puede salvar almas. ¿Por qué dice puede salvar almas? Mira, la vida está en la palabra de Dios. Y hace un momento dijimos que es la palabra de Dios, pues es la semilla. El poder de Dios está en lo que Él dijo. Lo voy a repetir. El poder de Dios está en lo que Él dijo. Su palabra es vida. Yo quiero que tú repitas esto conmigo. Su palabra es vida. Su palabra está escrita. Su palabra también está predicada. Esas palabras son semillas, pero su palabra hablada es lo que le da vida a esa palabra, a esa semilla. El corazón, dijimos que es la tierra. Y cuando esa semilla cae a tierra, ¿sabes? Lo primero que va a hacer una semilla cuando cae a tierra es echar raíces. El versículo 21 dice: la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando de tiempo. ¿Qué significa? Que Él ya te salvó. Significa que Él te está salvando cada día. Pero esta palabra dice que cuando tú mueras, Él te salvará. La palabra de Dios es ayer, es hoy y es para mañana. Es la palabra de siempre. Dice la Escritura que su palabra no pasará, pero la humildad te ayuda a recibir la palabra que algún día te salvará, que este día te está salvando y que un día atrás fue esa palabra que te llevó a Cristo. Es decir, que hay tres realidades que tú debes entender, y estas tres realidades yo quiero que tú las escribas. Primero, es que tú no te salvaste a ti mismo. Tú no te salvaste por aceptar a Jesús en tu corazón. Él te salvó al aceptar a Cristo en tu corazón. La segunda es que tú debes buscar cada día tu salvación. Dice la Escritura que tenemos que cuidar nuestra salvación con temblor y con temor. Por ahí se predica que la salvación no se pierde. Déjame te corrijo esto. La salvación se cuida día a día. La salvación se tiene que cuidar día a día. Se tiene que cuidar, como dice la palabra, con temor y con temblor, porque sí se pierde si tú no la cuidas. Y la tercera es que Él siempre fue el que te salvó. El que te salvó ayer, el que te salvó hoy y el que te salvará mañana. Escucha, la salvación se recibe en humildad. ¿Puedes decir eso conmigo? La salvación se recibe en humildad. Mira, tú predicas porque se supone que eres una persona humilde. Se supone. Tú predicas porque vives humildemente. Y no hablo de una necesidad de dinero. Hablo de un estilo de vivir humildemente para con los demás, para con Dios. Porque tú no predicas y yo no predico porque sepa mucho. Predico porque he entendido que esto se tiene que hacer con humildad y en humildad. Esta palabra puede, del versículo que acabamos de leer, es esta palabra que te salvará como el único recurso que tenemos para ser salvo. Dice la Escritura en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados.
en el discernimiento del bien y del mal. Mira, este versículo habla de los sentidos. Y cuando habla de los sentidos o de entrenar los sentidos, más bien yo pienso, me imagino, en un tema de los japoneses entrenando sus disciplinas, en donde entrenan sus sentidos. Dice, los alimentos sólidos son para quienes están entrenados para conocer el bien y el mal. ¿Me escuchó bien? Dice esta escritura que los alimentos sólidos son para quien está entrenado para conocer el bien y el mal a través de sus sentidos. ¿Sabe cuáles son esos sentidos? El gusto, la vista, el oído, el olfato, el tacto. Esos son nuestros sentidos. Los sentidos Dios los ha puesto en nuestra vida por algo. Dios puso estos sentidos para poder reconocer y sentir a Dios, porque para eso estamos diseñados. Dios busca gente con sentidos entrenados. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo acabamos de leer. Por eso de repente hay gente que le cae de peso lo que le estamos enseñando, porque no entiende que parte de la palabra es el retar lo que ellos sienten, es retar lo que ellos escuchan, que es retar lo que ellos miran. Necesitamos tener nuestros sentidos entrenados. Por eso es que Dios nos hizo con este diseño hermoso. Y este es el alimento para los que están entrenados. Y mire, quiero que vayamos a Marcos 4:3. Dice, y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Otra vez diga conmigo, en buena tierra. ¿Se acuerda qué dije que era la tierra? El corazón. Y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el versículo 11 dice, y les dijo a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Yo quiero que tú repitas esto conmigo. A ti te fue dado el misterio del reino de Dios. Vamos, dilo. A mí me fue dado el misterio del reino de Dios. Vamos otra vez. A mí me fue dado el misterio del reino de Dios. Hermano, Dios nos dio el poder para percibir el ambiente invisible. Lo voy a repetir. Dios nos dio, Dios te dio, escucha, el poder para percibir el ambiente invisible. ¿Te ha sucedido que de repente escuchas la palabra de Dios y se te pone la piel chinita? ¿Sabes qué significa eso? Significa que estás sintiendo algo que hay en el ambiente invisible. Y Dios te dio el poder para percibirlo. ¿Tú has soñado? ¿Dios ha puesto olores en tu nariz? ¿Dios te ha dejado escuchar algo? ¿Tú has hablado algo de parte de Dios? Bueno, Dios nos preparó, Dios nos diseñó para entender, para percibir el ambiente espiritual. Y mira, dice la Escritura, y dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Marcos 4:13 dice, debes entenderla. Es una responsabilidad tuya escuchar y entender las parábolas, porque si no la entiendes, no vas a entender las demás. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mi hermano, yo tengo un jardín pequeño. Ese jardín pequeño le puse pasto. A unos días de haberle puesto pasto, mis niñas salieron y jugaron en ese pasto. ¿Sabes qué le sucedió a ese pasto? Ese pasto se deshizo y la tierra quedó dura y se secó. Ahora es imposible poner pasto encima de esa tierra, porque tú debes saber algo. Tierra pisada es tierra dura. Tierra dura es tierra seca. Cuando hablamos de tierra, acuérdate que hablamos del corazón. Cuando hay un corazón pisado, cuando hay un corazón duro, será muy difícil sembrar una semilla. Cuando hay un corazón duro, no va a entrar la semilla. Cuando hay un corazón duro, podrán robar fácil la semilla. Esto representa un corazón con resentimiento, un corazón con amargura o un corazón en orgullo. Dice la Escritura que la palabra que cayó entre espinos, y de esta semilla que cayó entre espinos es la que quiero hablarte. Marcos 4:18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ponme atención. Tú y yo con nuestros pensamientos, tú y yo con nuestras actitudes, tú y yo con nuestros deseos o tú y yo con nuestros modos, provocamos problemas. Cuando tú eres alguien que no bendice con su actitud, es muy peligroso. Tan peligroso es que tenemos la capacidad, escucha, de ahorcar lo que Dios ha prometido. ¿Me escuchaste? Somos tan peligrosos cuando tenemos un corazón lastimado, o un corazón orgulloso, o un corazón con malas actitudes, o un corazón con malos pensamientos, que somos capaces de ahorcar las promesas que Dios nos dio a nuestra vida. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice la Escritura. Este día te quiero hablar acerca de los afanes de este siglo. ¿Qué son los afanes de este siglo? Son las preocupaciones. Las preocupaciones viene de la palabra mente y la palabra división, que significa una mente dividida. Cuando nosotros estamos preocupados por una circunstancia, es porque tenemos una mente dividida en la forma de pensar y la forma de creer. Porque la mitad de nuestra mente está esperando cosas en Dios, pero la otra parte está ansiosa, está preocupada, está en estrés. Y mira, estamos pidiéndole a Jesús, pero estamos pensando en soledad. Estamos esperando los milagros, pero también estamos viviendo en tristeza. Estamos teniendo opciones para poder salir de esa preocupación. Un día escuché acerca de un hombre que era un deportista, y dice la historia que este hombre tuvo un accidente. Este hombre en el accidente pierde un brazo. Y como este hombre era un atleta, buscó un deporte, buscó opciones para poder practicar un deporte que le permitiera practicar con un solo brazo. Encontró un deporte
Y sabe, ese deporte le permitían jugar solo con un brazo, aunque el deporte tenía que ver con los brazos. Cuando este hombre entra a ese deporte, ese hombre se vuelve el campeón. Sabe, llamó tanto la atención que lo entrevistaron y le preguntaron que cuál era el secreto para poderle ganar a los demás teniendo un solo brazo. Y este hombre fue muy práctico y le dijo: mi secreto son las opciones. Mira, cuando la pelota rebota en el muro, la pelota cambia su movimiento. Y los demás, con dos brazos, tienen que elegir con qué brazo responder el golpe. Y yo solo tengo una opción. Bueno, este ejemplo a mí me dijo mucho. Sabes, cuando no tenemos opciones, es más fácil vivir la vida. Pero cuando hay muchas opciones, es un problema. Los cristianos siempre tienen más de dos opciones para resolver la vida. La mayoría de los cristianos no tienen a Dios como su única respuesta. La mayoría de los cristianos tienen muchas formas de solucionar un problema. Las opciones fortalecen la confusión. Cuando hay opciones, tú creas la atmósfera para la ansiedad, para la preocupación. Mi única opción es hacer la voluntad del que me envió, dijo Jesús. De esa forma tenemos que estar viviendo la vida, solo con una opción. No hay una opción para la derecha, no hay una opción para la izquierda, hay una opción solo con Jesús. La voluntad de Dios pareciera no ser muy agradable a veces, pero sabe, es muy buena. La voluntad de los hombres o el consejo de los hombres casi siempre parece ser agradable, pero sabes, no lo es. Recuerda que cada vez que estamos ansiosos, cada vez que estamos preocupados, tú y yo estamos ahorcando nuestra promesa, porque vamos a actuar de una forma desesperada, porque vamos a actuar de una forma en la que Dios no nos diseñó, y así ahorcarás la promesa que Dios dio a tu vida. Y sabes, Satanás sabe cuando tú has tomado esas opciones que te puso enfrente, porque él no sabe lo que piensas, ni sabe lo que sientes, pero sabes, él sí puede ver lo que tu rostro dice. Así que yo te motivo, hermano, a que tú no tengas opciones, que tu única opción sea Jesús, que tu única opción sea buscar a Dios para que esto pueda funcionar, para que las promesas no sean ahorcadas por la confusión y tú puedas vivir la vida de una forma hermosa y sencilla, de una forma poderosa, y tú puedas vivir una vida en paz. Y después dice el engaño de las riquezas. Mira, dice la palabra engaño de las riquezas. Significa que no siempre tiene que ver con riqueza, pero sí tiene que ver todo con una mentira. Sí tiene que ver todo con un engaño. Este versículo se refiere no solamente a lo económico, también a un tipo de reconocimiento. Un falso reconocimiento o un reconocimiento que no es importante. También los títulos o también las posiciones. También los logros, y sabes, y en esos logros hay engaños. Por ejemplo, las posiciones. Mucha gente está viviendo en la iglesia solo para los sábados o para los domingos. En la calle nadie los conoce, pero para eso viven, para ser reconocidos. Puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa, pero esos son engaños de las riquezas. No siempre tienen que ver con dinero. Escucha, hay un engaño sobre la gente que no tiene dinero y cree tener riquezas. También es sobre gente que cree que tiene algo que los demás no tienen. Un tema de orgullo. Hay gente que cree que tiene una posición que no tiene. Hay quienes creen en una ilusión que alimenta el ego. Y yo quiero decirle algo a quienes aman el populismo, quienes aman cuando un político habla de populismo, y también a quienes aman la riqueza. Escúchame, ni la riqueza ni la pobreza crean un buen corazón.
Las personas ricas no son malas por tener dinero y las personas pobres no son buenas por no tener dinero. La pobreza y la riqueza solo descubren qué tipo de corazón y qué tipo de persona es. El peligro es la confianza que pones en lo que tú tienes. Lo peligroso de esto es que es la confianza que pones en lo que tú tienes. Yo quiero preguntarte, ¿en qué pones tu confianza? Porque si es en las cosas, tú puedes estar viviendo en el engaño de las riquezas. Tú puedes estar confiando en tus amigos. Tú puedes estar confiando en el dinero. Tú puedes estar confiando en algo que te dé seguridad, pero si no es Dios, tú vives en este tema, en el engaño de las riquezas. Lo peligroso es la confianza que pones en lo que tú tienes. El dinero muchas veces es el recurso que un alma vacía ocupa para poder ser visto. Mi confianza no está en un título. Mi confianza no está en un puesto de trabajo. Mi confianza no es el reconocimiento de un pastor, ni la posición de la iglesia. Escucha, mi confianza ni siquiera está en lo que Dios hace cuando me usa, o en lo que hago en la iglesia. Mi confianza está en mi posición como hijo y adoptado por el Dios Todopoderoso. Y al final dice la codicia de otras cosas. La codicia viene de lo que Dios no te ha dado. Lo voy a repetir, la codicia viene de lo que Dios no te ha dado. Yo quiero que tú digas conmigo, Padre, no quiero nada que no esté en tu corazón para mí. Diga conmigo, Padre, no quiero nada que no esté en tu corazón para mí. Otra vez, Padre, no quiero nada que no esté en tu corazón para mí. ¿Por qué? Porque esto va a sofocar la promesa de Dios en tu vida. El que tú estés deseando cosas de la demás gente, el que tú estés deseando hacer lo que otra iglesia hace. No desees las cosas de nadie. Lo voy a repetir, no desees las cosas de nadie, ni una iglesia, ni un ministerio, escucha, ni un talento. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo único para ti. Dios tiene algo especial para ti, porque Dios tiene algo único para ti, que eres único. Hermano, yo te invito a que tú cuides tu vida. Yo te invito a que tú recibas esta palabra. La clave de esta palabra es que tú ores a Dios y le digas que todas tus promesas se cumplan en tu vida. Hermano, en Árboles de Justicia amamos su palabra. En Árboles de Justicia creemos su palabra. Yo quiero recordarte que tú eres bendecido por recibir esta palabra. Que esta palabra pueda traer mucho fruto. Que esta palabra pueda venir y echar raíces. Que esta palabra pueda multiplicarse y alcanzar a mucha gente. Nuestras transmisiones están alcanzando a muchas personas. Recibimos muchos mensajes de gente en Venezuela, de gente en Argentina, de gente de Guatemala, de gente de Bolivia y gente que está escuchando esta palabra, y estamos creyendo que esta palabra va a dar mucho fruto a su tiempo y que estas palabras puedan caer en un corazón fértil, en un corazón de tierra suave, buena. Yo te invito a que tú oigas y tú la compartas para que más personas puedan recibir la bendición de entender que la palabra de Dios es importante recibirla y cuidarla para que pueda transformar nuestras vidas. Te mandamos un abrazo y te bendecimos. Visítanos en www.arbolesdejusticia.com.mx. Somos lo que México ha esperado.